Vamos a hablar un poquito, espero que no se escuche mucho ruido de fondo, vamos a hablar un poquito sobre lo que sería la parte del análisis de rendimiento de forma genérica, sin ninguna introducción o análisis por ahí de un algoritmo, cómo deberíamos analizarlo. Es evidente que por ahí, en este curso, es evidente que por ahí, para el curso de Java 8, no hemos visto en absoluto lo que sería este tema, ¿sí? Por ende, todo lo que tendrías en pantalla prácticamente sería chino básico, ¿sí? Estoy buscando algunas diapositivas, ¿sí?, que competen a lo que vamos a ver hoy. Pero en este caso vamos a tratar un poquito de entender qué es lo que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, estos serían diferentes tipos de algoritmos de ordenamiento. Los algoritmos de ordenamiento nos van a permitir a nosotros, por ejemplo, si tenemos estructuras de datos, tipo listas, colas, etcétera, etcétera. No sé si lo has visto o no, pero se trabaja mucho con Java 8. Entonces, de esa forma nosotros podemos, según ciertos parámetros y ciertos tipos de análisis, saber qué algoritmo es más eficiente que otro. Por ejemplo, en este caso se hace análisis sobre un algoritmo que se llama algoritmo de la burbuja, que ni más ni menos es superponer variables para una funcionalidad concreta, ¿sí? Vos creas un método y practicas con el método de la burbuja intercambiando diferentes tipos de valores en diferentes posiciones, por ejemplo, de un array, de una lista, de un grafo, de un árbol, de lo que fuese, ¿sí? Pero en este caso, fíjate que se hace este análisis en relación al tiempo y en relación al tamaño, ¿sí? Bueno, pero tiempo y tamaño de qué? Bueno, tiempo que lleva, por ejemplo, el algoritmo en procesar dicha información y obtener una respuesta. ¿Se entiende? Y tamaño en que, bueno, el tamaño que va a necesitar en cuanto a recursos refiera del computador para realizar todo este procesamiento, ¿sí? Y hasta acá nos vamos a detener porque esto sería una introducción para lo que yo te quiero explicar, que sería cómo nosotros podemos comparar lo que son las lambdas de tipo predicado con algoritmos convencionales, ¿sí? Algoritmos trabajando con programación estructurada. Ese sería el punto, ¿sí? Lo vamos a ver de forma muy genérica. Simplemente te lo quiero mencionar que esto existe y no se infiere tanto como vamos a inferir en estos videos, pero más o menos para que te vayas orientando. Ya esto debería ser un curso específico para algoritmos 2, algoritmos 3 de universidad o tecnicatura, en sistemas, por ejemplo, en informática, etcétera, etcétera. O sea que no vamos a ver y no vamos a tocar porque no compete en el curso. Después busqué un poquito a ver tipos de eficiencia del algoritmo. Bueno, tenemos diferentes tipos de subcasos de eficiencia, como por ejemplo un análisis teórico en relación a cómo deberíamos nosotros enmarcar la complejidad en sí de un algoritmo, más allá de que nosotros tengamos algoritmos de ordenamiento. En este caso, cómo nosotros denotamos diferentes tipos de complejidades para un algoritmo puntual, ¿sí? Un algoritmo determinado. Esto se da a través de un tipo de coeficiente, ¿sí?, no numeral, que se llama Big O. Y se trabaja con todo esto para determinar justamente eso. Pero bueno, como te digo, no me quiero ir mucho sobre el tema, simplemente te quería mostrar un poquito que existe, ¿sí?, un modelo matemático ideal para poder justamente analizar todo esto y llevarlo a la práctica. ¿Y por qué me decís todo esto? Bueno, porque claro, nosotros vamos a realizar comparaciones a través de lo que es un punto Java, pero hay que tener en consideración que yo lo estoy realizando en mi máquina, ¿sí? Tu máquina va a ser diferente a la mía, va a tener un procesador diferente, va a tener núcleos diferentes, va a tener RAM diferente, va a tener un disco SSD, HDD, lo que fuese diferente. Por ende, el nivel de procesamiento en tiempo va a ser diferente, ¿sí? Por eso es que justamente te quería mostrar eso, que existe todo un modelo ideal matemático para medir lo que es la complejidad de un algoritmo, ¿sí?, tanto temporal o espacial. Esos temas puntuales, no me quiero extender mucho de curso, deberías investigarlo por tu cuenta para que no nos desviemos de la ejemplificación que yo te quiero dar. Lo único que vamos a hacer simplemente, a modo medio dummy, para que lo entiendas, sería trabajar con funcionalidades acá de la JVM, trabajando con el Garbage Collector, no sé si lo conoces, pero bueno, investigarlo, trabajando con funciones internas que a nosotros nos van a permitir determinar diferentes tiempos de ejecución para determinar, por ejemplo, bajo qué cierto tiempo se ha ejecutado el algoritmo que nosotros vamos a determinar, trabajando con, en este caso, lambdas, ¿sí?, y trabajando con programación estructural. En este caso, fíjate que vamos a comprobar que la programación funcional es el caso que a mí se me ha ocurrido, para que más o menos lo puedas comparar, ¿sí?, no es más eficiente que la estructurada para operaciones aritméticas. Vamos a realizar una simple, no sé, 10 operaciones aritméticas, por ejemplo, de suma, resta, multiplicación, división, y vamos a analizarlo trabajando con la estructurada y la funcional, en este caso las lambdas. Por ahí capaz lo que sea para propósitos de almacenamiento, en este caso la clave es la legibilidad, limpieza y compactación, trabajando con lambdas y no con estructuradas, ¿sí? Pero como te digo, trabajando con programación funcional va a ser un poco menos eficiente la elaboración justamente del análisis matemático en rendimiento, ¿sí? Bien,
Vamos a comenzar primeramente entonces con enteros. ¿Sí? Siempre se puede realizar ejemplificaciones bastante tranquilas y bastante simplificadas trabajando con enteros, y para eso podríamos colocar un sysouts, en este caso número entero con lambda. Vamos a trabajar con una funcionalidad interna para Java, una funcionalidad interna de Java que se llama nano, a través de la clase system, y para eso esto nos va a devolver lo que es un long. Vamos a trabajar con una variable llamada, en este caso, inicio 01, ¿sí? O llamarlo como quieras, como siempre, y vamos a trabajar con la clase system. Control space, fíjate que acá tenemos esta clase, y nos dice que la clase system contiene varios usos, y campos, y métodos, y todo lo demás, ¿sí? Cuestión de que vos los leas. Bien. Clase system, punto, en este caso, nanotime. Nanotime es un tipo de función, ¿sí?, de esta clase que nos va a devolver, como dice ahí a la derecha, el valor actual en la cual está corriendo lo que es la JVM. O sea que nos va a devolver que, bueno, el tiempo que va a transcurrir cuando yo invoco esta función, ¿sí? Yo llamo a punto nanotime y me trae el tiempo. Bueno, ¿y el tiempo de qué? El tiempo de la JVM, ¿sí? Que sería como si vos tuvieses un cronómetro. Exactamente esto. Entonces, punto y coma, nanotime. Esto va a empezar a correr, ¿sí?, cuando yo invoque este método a través de lo que es la variable, ¿sí? Cuando trabaje con esa variable. Vamos a empezar a comparar, en este caso trabajando con un predicado, ¿sí? Predicate, como ya conocemos. Esto yo creo que va a ser la última ejemplificación, ¿sí? Yo creo que sí, porque después tocaría ver un poquito de lambdas de tipo consumer. No sé si hemos comparado, debería ver después. Y trabajar un poquito con API Stream, también muy interesante. Y después trabajar con collections. Porque si no, el curso se extiende mucho, ¿viste? Yo tampoco tengo todo el tiempo. Entonces, el tipo integer, vamos a invocar ese predicate, esa interfaz. Y vamos a llamar, por ejemplo, en este caso, predicate o predic entero. Bien. Vamos a trabajar con objeto de tipo num. Esto es diferente, lo puedes colocar así o no. Y para este caso vamos a comparar que, por ejemplo, no sé, num por este valor sea mayor a este. ¿Se entiende? Un poquito más alto para que tenga una comparación más alta. Bien. A ver, tenemos una cifra de 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5. Bien, una cifra menos.